buen día. Hoy es domingo 3 de mayo. En mi mundo biológico son las 8:30. En la computadora son 9:55. Así que tenemos que terminar y 15. Muy bien. Asambleas de accionistas. Primer circunstancia de la asamblea de accionistas. Es el órgano soberano en el sentido de que es en la asamblea de accionistas ordinaria donde se eligen a los administradores y, si hubiese órgano de control interno, a sus integrantes. Entonces dice de Gregorio, es el único órgano donde sus poderes no derivan de otro órgano. Vamos a ver una foto de las sociedades anónimas simplificadas, el artículo 21. Bueno, ¿se acuerdan el tema de las sociedades anónimas simplificadas que reconocían o entendían como cuestión fáctica de que había un solo accionista o poquitos? Entonces, bueno, dice, en los estatutos de las sociedades, en los estatutos de la sociedad por acciones simplificadas, se determinará libremente la estructura orgánica de la sociedad y demás normas que rijan su funcionamiento. A falta de estipulación estatutaria, se entenderá que todas las funciones previstas para las sociedades anónimas por los artículos 342 y 343, que son los que vamos a ver referente a las asambleas, serán ejercidas o por la asamblea, o sea, no cambiaría, o por el accionista único, y que las funciones de administración y representación de la sociedad estarán a cargo del representante legal. Durante el tiempo que la sociedad cuente con un solo accionista, este podrá ejercer las atribuciones que la ley le confiere a los diversos órganos sociales. Entonces, el accionista en una SAS, si es único, será a la vez asamblea, o sea, su voluntad coincidirá con la de la asamblea, y será a su vez representante de la persona jurídica, porque la persona jurídica existe. Dice Ripert que las decisiones en las asambleas se toman por mayoría, pero tengan presente una cosa, dice Ripert, muy democrático, muy lindo, van todos los accionistas, deliberan, votan, los accionistas minoritarios acatan la decisión de los accionistas mayoritarios, que siempre la mayoría no es de personas, sino de participación en el capital, pero advierte, miren, en la práctica la mayoría de los accionistas no van a las asambleas, y los que asisten, dice Ripert, aprueban ciegamente las resoluciones preparadas por el director. Como que dice, bueno, que en definitiva una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad democrática y participativa de una sociedad anónima grande y abierta. Clases de asambleas. Bueno, primero, diferencia entre la asamblea y la reunión de socios, por ejemplo, de una sociedad colectiva o de una SRL con menos de 19 socios. Y dice, bueno, ¿qué caracteriza la asamblea? Bueno, que es un órgano colegiado. ¿Qué quiere decir que es un órgano colegiado? Bueno, que la formalidad es casi todo, ¿tá? Entonces, debe haber, está previsto que eso que acabo de decir, de que los accionistas no van a ir, bueno, pero si no van a ir y su voluntad va a ser relevante, o sea, la voluntad de los accionistas que no van a ir se va a tener en cuenta, siempre en el entendido que hubo un orden del día, que a los accionistas no les interesó ese orden del día y que dejaron a que los presentes decidan por ellos. Entonces, ¿qué dice Nissen? No es asamblea, en cambio la reunión de socios es informal, no se precisa orden del día, no se precisa, en el caso en publicaciones en el diario oficial, un día y una hora, un lugar, no, todo eso no se precisa en la reunión de socios. Entonces dice Nissen, no es asamblea cualquier reunión de accionistas, sino aquella que es convocada y celebrada conforme a la ley y los estatutos, con todas las formalidades legales y cuyas decisiones
obtenidas a través del régimen de mayorías son obligatorias para todos los integrantes de la sociedad, atribuyéndose a estas las consecuencias y efectos que se derivan de tales acuerdos. Agrega Nissen, no es un órgano permanente como la administración y representación de las sociedades anónimas abiertas o cerradas de la 16.060. ¿Y cuántas veces en el año se va a reunir la asamblea? Bueno, mínimamente una, como vamos a ver. Dice, no funciona ininterrumpidamente durante la existencia de la sociedad, sino cuando es convocada por el órgano de administración, quien deberá necesariamente hacerlo por imperio legal, artículo 344, dentro de los 180 días del cierre del ejercicio. Y agrega una... creo que acá cambiamos de autor porque esta clasificación es muy española, pero es española, no usa las mismas palabras en la ley, pero es muy didáctica. Diciendo, bueno, hay asambleas generales o universales, o sea, donde participan buena parte de los accionistas, con derecho a voto, o sea, todos los accionistas con derecho a voto, y especiales donde solo participan aquellos accionistas que perdieron el derecho al voto por tener sus acciones preferidas, pero donde se va a tomar una decisión que atañe a su estatuto, a sus derechos. La asamblea ordinaria, la competencia de la asamblea ordinaria está en el artículo 342. Dice el 342 que le corresponderá considerar y resolver los siguientes asuntos. Considerar los balances, el proyecto de distribución, los balances y estado de resultados, el proyecto de distribución de utilidades, memoria, informe del síndico o comisión fiscal y toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad que le competa resolver conforme a la ley y al contrato, o que sometan a su decisión el administrador o el directorio y la comisión fiscal o el síndico. Entonces, básicamente, considerar y aprobar los estados contables, que es la forma como rinden cuenta el administrador o el director. 2. Designación o remoción del administrador, de los directores, de los síndicos o de los miembros de la comisión fiscal y fijación de su retribución. Con lo cual vemos que en la sociedad anónima, como habíamos dicho, las funciones son en principio remuneradas, aunque se puede renunciar. Y si no estamos muy contentas con lo que surge de la memoria del órgano de administración, de lo que surge de los estados contables, del informe de la comisión fiscal respecto a cómo funcionó la administración, la posibilidad de iniciar un juicio de responsabilidad civil contra el administrador, los directores, el síndico y los miembros de la comisión fiscal. Y no nombré algo que corresponde, que es la distribución de las utilidades. ¿Tá? O sea, el órgano de administración hace una propuesta de distribución de utilidades que la asamblea aprueba o modifica. Dice el dicho que para votar hay que estar informado. Entonces, para cumplir con esa posibilidad de que el accionista esté informado, dice el artículo 96 que en la sede social deberán quedar depositadas copias de los documentos y estados contables a disposición de los socios o accionistas con no menos de 10 días de anticipación a su consideración por ellos. Vimos entonces la asamblea ordinaria, que se celebra necesariamente una vez al año dentro de los 180 días del cierre del ejercicio. ¿Y cuándo tenemos entonces una asamblea extraordinaria? Dice el 343, le compete a la asamblea extraordinaria resolver sobre todos los asuntos que no sean de competencia en la asamblea ordinaria, o mejor, y también sobre cualquier asunto que siendo de competencia en la asamblea ordinaria haya que resolverlo urgentemente. Bueno, por ejemplo,
es competencia de la Asamblea Ordinaria el nombramiento o la remoción de un administrador. Se lo nombró y a los 4 meses se ve que está vacante o que no cumple con sus funciones y hay que removerlo. Bueno, no podemos esperar a la otra Asamblea Ordinaria, entonces sería una Asamblea Extraordinaria con temática de lo que sería una Asamblea Ordinaria. Y hace una enumeración que remito a la lectura, aunque de lo que es competencia de la Asamblea Extraordinaria, está en el artículo 343. Vamos a ver qué pasa con las SAS, que nos van a dar una pauta más resumida de lo que sería la competencia de la Asamblea Extraordinaria en las sociedades anónimas abiertas y cerradas de la 16.060. Dice, las reformas estatutarias, bueno, ahí vemos, ¿no? Es característico de la Asamblea Extraordinaria las reformas estatutarias, en ambos casos. Y acá en las sociedades anónimas simplificadas no dice. Las reformas estatutarias se aprobarán por el accionista único o por la Asamblea de Accionistas, en este último caso, con el voto favorable de accionistas que representen la mayoría del capital integrado con derecho a voto. No habla de presente, sino de medido el capital integrado, los que tienen acciones que representan más de la mitad del capital integrado. Determinadas cuestiones, por ejemplo, las referentes a la sindicación de acciones y en las restricciones de la negociación, el receso o la exclusión. Vean qué particularidad que recién ahora me doy cuenta en las sociedades anónimas simplificadas. Prevén la exclusión del accionista, que en las sociedades anónimas abiertas y cerradas son muy contados los casos. Y 44, resolución de conflictos societarios, solo podrán ser modificados mediante el voto unánime del 100% del capital integrado. Y la tercera forma de asamblea es la asamblea especial, que dice que no son, dicen los autores, creo que es Brunetti, dicen, no son asambleas convocadas, bueno, vamos a leer toda la cita, no son asambleas convocadas para casos especiales, sino asambleas de categoría especiales de accionistas. ¿Tá? ¿Quiénes tienen una categoría especial de accionistas? Los tenedores de acciones privilegiadas, preferidas, que ojo, que los privilegios no son una categoría homogénea, porque hay categoría especial socios B, de emisiones con la letra B, con la letra C, con la letra D, y todos pueden tener distintos preferencias o privilegios que pueden no coincidir. Entonces son aquellos en las cuales solo participan los integrantes de una determinada clase de accionistas cuando tales clases o categorías fueron creadas en el estatuto. Y leemos el 349. Para adoptar resoluciones que afecten los derechos de una clase de acciones se requerirá la aprobación o la ratificación de sus titulares adoptadas por una asamblea especial. Entonces yo lo hemos visto en clases anteriores. Es como que funcionasen dos cámaras a la vez. La asamblea extraordinaria, o generales, donde participan todos los accionistas con derecho a voto, decide tomar una decisión que afecta a determinada categoría de acciones privilegiadas. Entonces, si se dan las mayorías y los quórum y todo aquello queda aprobado, no. Precisa una segunda aprobación en la asamblea especial, donde los propios interesados tienen que convalidar lo que se aprobó en la asamblea o dejarlo sin efecto. Requisito de convocatorias de las asambleas. Dice un autor
que no encuentro acá quién es, que una convocatoria regular tiene por fin consentir a todos los accionistas el derecho a estar informados, ya lo dijimos. Debe tener una fecha, una hora, un lugar, ¿tá? Debe ser publicada. ¿Quién la convoca? El órgano de administración, que puede ser el directorio o el administrador, si es una sociedad anónima cerrada. Si es una sociedad anónima abierta, solo tenemos un órgano de administración que es el directorio. ¿Qué pasa si es una sociedad anónima cerrada y el administrador, que sabe que de repente se van a ventilar cuestiones que no le van a ser muy bonitas, no, omite en convocarla? Bueno, puede ser convocada por otras personas. Por ejemplo, si hubiese un directorio, cualquier director, a pesar de que el órgano no toma la decisión, cualquier director puede convocar. Si el directorio o el órgano o llamado el administrador no la convoca, puede ser convocada por el órgano de control interno. Si no hay órgano de control interno y ninguno de estos la convoca, puede pasar también que un 20% del capital integrado pida que sea convocada. En este último caso, dice la ley, los accionistas deben indicar los temas a tratar. Y por último, si fracasan todas estas instancias, la Auditoría Interna de la Nación, o sea, el órgano de control externo, o la justicia podría nombrar a un interventor que desplace al órgano de administración al mero efecto de convocar a la asamblea. En ese caso, o sea, para que sea una convocatoria judicial, debe haberse denunciado graves omisiones que la pongan en peligro o nieguen los derechos socios o accionistas, todo el tema que deben haber estudiado ustedes cuando vieron intervención. Las publicaciones, ¿cómo son las publicaciones? Bueno, acá tenemos que hacer una diferenciación entre sociedades anónimas abiertas, sociedades anónimas cerradas y sociedades anónimas simplificadas. Y no necesariamente sociedades anónimas cerradas y abiertas, porque acá me gusta mucho el apunte, dice sociedades anónimas no familiares, porque puede ser cerrada, pero son varios accionistas que algunos se puede haber se pueden haber traspasado las acciones, no sabemos quién es, no sabemos dónde vive, bueno. Entonces dice así, la convocatoria, o sea, el principio general es el principio de las abiertas. La convocatoria se publicará por lo menos durante 3 días en el diario oficial y en otro diario. Una anticipación mínima de 10 días y no mayor a 30. O sea, no puede ser publicada a los 9 días antes de la asamblea, o sea, mínimo 10, ni tampoco para atrás 31 días, mínimo 30 días. Contendrá la mención del carácter de la asamblea, o sea, si es ordinaria o extraordinaria, fecha, lugar y hora de reunión y orden del día. Vamos a ver después el tema del quórum. En las sociedades anónimas familiares con acciones nominativas, la convocatoria podrá efectuarse mediante citación personal en el domicilio registrado. ¿Qué pasa con las sociedades anónimas simplificadas? Vamos a leer los artículos 25 y 26 y cortamos por hoy, vamos a leer. Salvo estipulación estatutaria en contrario, la asamblea será convocada por el representante legal de la sociedad mediante comunicación fehaciente dirigida a cada accionista con una antelación mínima de 10 días hábiles. Bueno, se presume que en la sociedad anónima simplificada sabemos quiénes son los accionistas, porque son uno o dos o poquitos.
La comunicación será realizada en el domicilio físico o electrónico registrado por el accionista en la sociedad. En el aviso de convocatoria se insertará el orden del día correspondiente a la reunión. También podrán autoconvocarse las asambleas en las cuales se encuentre presente la totalidad del capital integrado. Esto lo vamos a ver. Cuando hayan de aprobarse balances de fin de ejercicio u operaciones de transformación, fusión o escisión, el derecho a información de los accionistas respecto de todos los documentos esenciales para adoptar la decisión podrá ser ejercido durante los 10 días hábiles anteriores a la reunión, a menos que en los estatutos se convenga un término superior. En la convocatoria podrá incluirse la fecha que habrá de realizarse una segunda convocatoria. Después vamos a ver cómo funciona esto. La reunión, como esto no lo vamos a volver a leer, la reunión en segunda convocatoria no podrá ser fijada para una fecha anterior a los 10 días hábiles siguientes a la primera reunión, ni posterior a los 30 días hábiles contados de ese mismo momento. Los estatutos podrán autorizar que primera y segunda convocatoria sean efectuadas, cambio de la letra para no, porque se convocadas simultáneamente, pudiendo fijarse la asamblea en segunda convocatoria para el mismo día, una hora después. Vieron que si el estatuto lo prevé, la primera convocatoria, o mejor dicho, la segunda convocatoria puede ser una hora después. El 22 dice, la asamblea de accionistas y demás órganos sociales podrán reunirse en el domicilio o en cualquier otro lugar que le permita a sus integrantes, o sea que no tiene por qué reunirse en la sede social o en un lugar señalado en la convocatoria, que le permita a sus integrantes participar y deliberar, aunque no esté presente la totalidad del capital integrado, siempre y cuando se cumplan los requisitos de quórum y convocatoria previstos por la ley. Bueno, llegamos a los 20 minutos, seguimos la clase que viene.